La sala del Tribunal Familiar de la Ciudad de México estaba fría esa mañana de marzo. Roberto Sandoval, de 32 años, estaba sentado en la silla del acusado con las manos temblorosas. Vestía su única camisa decente, lavada tantas veces que había perdido el color original, y pantalones que había remendado él mismo la noche anterior. A su lado, una defensora pública de oficio revisaba apresuradamente los documentos. Apenas había hablado con Roberto 10 minutos antes de la audiencia. Del otro lado de la sala, su exesposa Claudia lucía impecable con un traje costoso, acompañada por un abogado privado que claramente cobraba bien. «Su señoría», comenzó el abogado de Claudia cuando entró el juez. «Mi clienta demanda el arresto inmediato del señor Sandoval por incumplimiento de pensión alimenticia. Debe 6 meses, un total de 36,000 pesos. Es un padre irresponsable que abandona a su hijo». Roberto sintió las palabras como puñaladas. Quería gritar, explicar, pero su defensora le había advertido que esperara su turno. El juez todavía no había levantado la vista de los expedientes. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, lentes de lectura en la punta de la nariz. Vestía la toga negra con la autoridad de décadas de experiencia. «Señor Sandoval», dijo el juez sin mirarlo, «está acusado de incumplimiento de obligación alimentaria. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Roberto se puso de pie, las piernas apenas sosteniéndolo. «Sí, su señoría, yo quiero a mi hijo más que a nada en el mundo. No dejé de pagar porque no me importara. Perdí mi trabajo hace 7 meses. He buscado empleo todos los días, pero...» «Las excusas no alimentan a los niños», interrumpió el abogado de Claudia. «Mi cliente ha tenido que asumir todos los gastos sola, mientras este hombre vive cómodamente». «¿Cómodamente?» Roberto no pudo contenerse. «Vivo en un cuarto de azotea, como una vez al día. He vendido todo lo que tenía para enviarle algo de dinero, pero no ha sido suficiente». «Señor Sandoval, por favor mantenga la compostura», dijo el juez todavía sin mirarlo. «Defensora, ¿su cliente tiene forma de comprobar sus intentos de empleo?» La defensora pública se puso de pie nerviosamente. «Su señoría, mi cliente ha presentado solicitudes en más de 50 lugares. Aquí están las cartas de rechazo. Cartas pueden ser falsificadas», objetó el abogado contrario. «No son falsas», gritó Roberto. «He caminado por toda la ciudad buscando trabajo. Albañil, cargador, lo que sea. Pero nadie me contrata porque tengo antecedentes». El juez finalmente levantó la vista. «¿Antecedentes penales?» «No, su señoría. Antecedentes de salud. Tuve cáncer hace 3 años. Me recuperé, pero en las entrevistas de trabajo, cuando ven mi historial médico, dicen que soy un riesgo». El juez comenzó a leer el expediente más cuidadosamente. Algo en su expresión cambió. «Señor Sandoval, ¿puede decirme su nombre completo?» «Roberto Sandoval Méndez, su señoría». El juez se quitó los lentes lentamente. Su rostro se había puesto pálido. «¿Y dónde trabajaba antes de enfermarse?» «En la construcción, su señoría. Yo era supervisor de obra para la constructora Martínez e Hijos». El juez cerró los ojos un momento, como si procesara algo imposible. Luego miró directamente a Roberto por primera vez. «¿Tiene un hijo llamado Diego?» «Sí, su señoría». «Diego, de 9 años. Es mi vida entera. ¿Y su esposa? Exesposa, ¿se llama Claudia Ramírez?» Claudia y su abogado se miraron confundidos. Roberto asintió. «Sí, su señoría». El juez se puso de pie abruptamente. «Necesito un receso de 15 minutos, ahora». Golpeó el mazo y salió de la sala rápidamente, dejando a todos desconcertados. «¿Qué fue eso?», susurró la defensora de Roberto. «No tengo idea», respondió Roberto igual de confundido. Claudia y su abogado conversaban en voz baja, claramente molestos por la interrupción. Los minutos pasaron lentamente. Roberto miraba el reloj en la pared. Cada segundo era tortura. Finalmente el juez regresó. Pero lucía diferente. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Se sentó lentamente y miró a Roberto con una intensidad perturbadora. «Señor Sandoval, antes de continuar con esta audiencia, necesito preguntarle algo muy personal. ¿Cuándo tuvo cáncer? ¿Dónde recibió tratamiento?» «En el Hospital General, su señoría. Oncología, 3er piso». «¿Y su doctor?» «Doctor Ramiro Estrada». El juez respiró profundamente. «Hace 3 años mi hija estaba en ese mismo hospital, mismo piso. Ella tenía leucemia. Solo 8 años. La sala quedó en silencio absoluto. Durante meses vi a muchos pacientes ir y venir. Algunos se recuperaban, otros, su voz se quebró. Mi hija no sobrevivió. Murió hace 2 años y medio. Lágrimas corrían por el rostro del juez ahora. Roberto sintió su propio corazón apretarse. «¿Pero recuerdo algo?», continuó el juez. «Había un hombre, un paciente de cáncer, en el mismo piso. Siempre sonriente a pesar de todo.
Visitaba a los niños enfermos entre sus propios tratamientos. Les llevaba dibujos, les contaba cuentos. Mi hija, mi pequeña Ana, hablaba de él. Decía que el señor Roberto la hacía reír cuando tenía miedo. Roberto sintió las lágrimas comenzar. Recordaba a esa niña, una pequeña con una sonrisa valiente a pesar de todo. Usted le regaló un osito de peluche, dijo el juez. Un osito que había comprado para su propio hijo, pero se lo dio a ella porque la vio llorar una noche. Ese osito. Ella lo tuvo hasta el final. La enterramos con él. El juez se limpió las lágrimas. Nunca supe su nombre completo. Solo el señor Roberto. Busqué después cuando ella murió para agradecerle por darle alegría en sus últimos meses. Pero nunca lo encontré. Se puso de pie. Y ahora está aquí, en mi corte, acusado de ser un mal padre. El juez pidió otro receso, pero esta vez pidió que Roberto y su defensora pasaran a su oficina privada. Claudia y su abogado protestaron, pero el juez fue firme. Esta audiencia no ha terminado. Solo necesito aclarar algunos hechos. Esperen aquí. En la oficina del juez, Roberto estaba sentado frente al escritorio. El juez, Ernesto Vega, según la placa en su escritorio, se había quitado la toga y lucía más humano, más vulnerable. Cuénteme todo, dijo el juez. Quiero saber qué pasó después del hospital. ¿Por qué está en esta situación? Roberto suspiró profundamente. Cuando me diagnosticaron cáncer hace 3 años, tenía un buen trabajo, buena vida. Claudia y yo llevábamos 10 años casados. Diego tenía 6. Todo era normal. Feliz incluso. ¿Y entonces? El tratamiento fue brutal, su señoría. Quimioterapia, radiación. Perdí mi trabajo porque no podía trabajar. Los gastos médicos consumieron todos nuestros ahorros. Claudia tuvo que trabajar doble para mantenernos. Eso debe haber sido difícil para la familia. Lo fue. Pero lo peor vino después. Cuando finalmente me recuperé, cuando los doctores dijeron que estaba en remisión, pensé que todo volvería a la normalidad. Pero Claudia, ella había cambiado. Roberto hizo una pausa, el dolor evidente en su rostro. Me dijo que no podía más, que esos 3 años habían sido un infierno, que cuando me miraba solo veía enfermedad y problemas. Pidió el divorcio. ¿Y su hijo? Diego quedó devastado. Tiene 9 años ahora y todavía no entiende por qué su mamá nos dejó. Claudia se quedó con la casa, el carro, todo. Yo me mudé a un cuarto de azotea. Conseguí trabajo en construcción de nuevo. Pagaba la pensión religiosamente. Pero entonces, hace 7 meses tuve una revisión médica de rutina. El cáncer no había regresado, gracias a Dios, pero cuando mi jefe se enteró de mi historial, me despidió. Dijo que era un riesgo para la empresa. Desde entonces no he podido conseguir trabajo estable. El juez escuchaba atentamente. He trabajado en lo que pueda. Un día cargando cajas en el mercado de la Merced. Otro día ayudando en mudanzas. Lo que sea. Pero no es suficiente para cubrir la pensión que el juez anterior estableció. Claudia gana bien. Tiene un buen trabajo en una oficina, pero aún así exige la pensión completa. ¿Y su hijo? ¿Lo ve? Roberto negó con la cabeza, más lágrimas cayendo. Claudia me lo impide. Dice que hasta que pague todo lo que debo, no puedo verlo. Han pasado 4 meses desde la última vez que abracé a mi hijo. Me manda mensajes a escondidas, me dice que me extraña. Pero no puedo hacer nada. Se cubrió la cara con las manos. Lo extraño tanto, su señoría. Es mi único hijo. Lo amo más que a mi vida. Pero el sistema me trata como un criminal porque soy pobre. Nadie pregunta por qué no puedo pagar. Solo ven los números. El juez se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. El sistema es imperfecto, señor Sandoval. Está diseñado para proteger a los niños, lo cual es correcto. Pero a veces castiga a padres que realmente están intentando. Se volvió hacia Roberto. ¿Sabe por qué me hice juez familiar? No, su señoría. Por mi hija Ana. Cuando estaba enferma, vi muchas injusticias. Familias destruidas por deudas médicas. Padres que tenían que elegir entre estar con sus hijos enfermos o trabajar para pagar los tratamientos. Juré que si ella sobrevivía, dedicaría mi vida a ayudar a familias en el sistema legal. Hizo una pausa. Ella no sobrevivió, pero cumplí mi promesa de todos modos. Me convertí en juez para ayudar. Y ahora, el hombre que le dio consuelo a mi hija en sus últimos días está frente a mí, necesitando ayuda. Su señoría, yo no busco favores, solo justicia. Solo la oportunidad de ver a mi hijo, de ser su padre. ¿Y la tendrá? Pero primero necesito que me cuente todo sobre Diego. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? Roberto sonrió por primera vez. Es increíble. Inteligente, curioso. Le encanta dibujar, como a mí. Quiere ser arquitecto.
Diseña edificios en cuadernos. Cuando vivíamos juntos, pasábamos horas dibujando, construyendo cosas con cartón. Era nuestro tiempo especial. ¿Y ahora? Ahora me manda fotos de sus dibujos por mensaje. Me escribe que me extraña, que su mamá está siempre enojada, que su nuevo novio no le cae bien. Me parte el corazón no poder estar ahí para él. El juez asintió, pensativo. Regresemos a la sala. Voy a resolver esto de una vez. De vuelta en la sala, todos esperaban ansiosos. Claudia lucía impaciente, su abogado molesto por la demora. El juez tomó su lugar y golpeó el mazo. Después de revisar cuidadosamente este caso y obtener información adicional, estoy listo para emitir mi resolución. El abogado de Claudia sonrió, confiado. Roberto se preparó para lo peor. Primero, quiero aclarar algo. El señor Sandoval sí debe pensión alimenticia. Eso es un hecho. Sin embargo, las circunstancias de su incumplimiento son relevantes y deben ser consideradas. Su señoría, interrumpió el abogado, las circunstancias no importan. La ley es clara. La ley también contempla la equidad y la justicia, licenciado. Y le pido que me permita continuar. El abogado se sentó molesto. Señor Sandoval, su situación es resultado de factores fuera de su control. Enfermedad grave, discriminación laboral, crisis económica personal. He revisado su historial y es claro que usted intentó cumplir mientras pudo. Se volvió hacia Claudia. Señora Ramírez, entiendo su frustración. Criar un hijo requiere recursos, pero también requiere algo más importante, amor paterno. Y según el expediente, usted ha impedido que el señor Sandoval vea a su hijo durante 4 meses. Eso es alienación parental, lo cual es tan grave como el incumplimiento de pensión. Claudia se puso pálida. Él no ha pagado. Y usted ha usado a su hijo como rehén emocional, interrumpió el juez. Ambos han fallado. Pero mientras que la falla del señor Sandoval es por pobreza, la suya es por crueldad. Se dirigió a ambos. Aquí está mi resolución. Señor Sandoval, su deuda de pensión será reestructurada. En lugar de 36,000 pesos inmediatos, pagará 1,000 pesos mensuales hasta liquidar la deuda, y simultáneamente pagará 2,000 pesos mensuales de pensión actual. Total de 3,000 pesos al mes, lo cual es más razonable dada su situación. Pero, su señoría, protestó el abogado. No he terminado. Adicionalmente, ordeno un régimen de visitas inmediato. El señor Sandoval verá a su hijo Diego todos los fines de semana, más un día entre semana. Señora Ramírez, si interfiere con estas visitas de cualquier forma, la acusaré de desacato y podría perder la custodia. Claudia se puso de pie furiosa. Esto es injusto. Ese hombre no puede ni alimentarse a sí mismo. Ese hombre, dijo el juez con voz firme, es el padre de su hijo, y Diego necesita a su padre tanto como necesita dinero. He visto el daño psicológico que causa la alienación parental. No lo permitiré en mi corte. Se volvió hacia Roberto. Señor Sandoval, también tengo condiciones para usted. Encontrará trabajo. Asistirá a talleres de capacitación laboral que mi corte ordenará sin costo. Y cumplirá con cada peso de pensión, aunque sea vendiendo chicles en el metro. ¿Entendido? Sí, su señoría. Gracias, su señoría. Y una cosa más. Mi corte proporcionará una carta de recomendación para empleadores potenciales, explicando su situación de salud y garantizando su capacidad laboral. Eso debería ayudar con la discriminación que ha enfrentado. Roberto comenzó a llorar abiertamente. No sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía. Demuéstreme que lo merece. Sea el padre que su hijo necesita. El juez golpeó el mazo. Esta audiencia ha concluido. Cuando todos salían, el juez llamó a Roberto discretamente. Señor Sandoval, un momento. Roberto se acercó. El juez le extendió una tarjeta personal. Mi hija Ana querría que yo lo ayudara. Si tiene problemas, cualquier cosa, llámeme. No como juez, sino como alguien que está en deuda con usted por darle alegría a mi hija cuando más lo necesitaba. Su señoría, yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Exactamente. Y ahora yo hago lo mismo. El sábado siguiente, Roberto esperaba nervioso en el parque de Chapultepec. Según la orden del juez, Claudia debía traer a Diego a las 10 de la mañana. Eran las 10:05. Roberto se preguntaba si ella vendría, entonces los vio. Claudia caminaba rápidamente con Diego tomado de la mano. El niño miraba alrededor, buscando. Cuando vio a su padre, se soltó y corrió. ¡Papá, papá! Roberto se arrodilló y Diego se lanzó a sus brazos. Ambos lloraron, abrazándose fuertemente. Te extrañé tanto, hijo, tanto. Yo también, papá. ¿Por qué no viniste antes? Es complicado, campeón. Pero ahora voy a verte cada fin de semana. Lo prometo. Claudia se acercó, su expresión dura. Lo traigo de vuelta a las 6.
Ni un minuto después. Entendido. Gracias por traerlo. Ella se fue sin decir más. Roberto y Diego pasaron el día juntos. Fueron al zoológico, comieron helado, dibujaron en un cuaderno que Roberto había comprado con los últimos pesos que tenía. «Papá, ¿es cierto que estabas enfermo?», preguntó Diego mientras dibujaba. «Sí, hijo, pero ya estoy mejor. Mamá dice que por eso no tienes dinero. Dice que eres pobre». Roberto sintió el dolor de esas palabras. «Es verdad, hijo. No tengo mucho dinero ahora, pero estoy trabajando duro para mejorar. Y aunque sea pobre en dinero, soy rico en amor por ti». Diego lo abrazó. «No me importa si somos pobres, papá. Solo quiero estar contigo». Esas palabras valían más que todo el oro del mundo. Los siguientes meses fueron difíciles, pero llenos de esperanza. Roberto asistió a los talleres de capacitación que el juez había ordenado. Aprendió nuevas habilidades: soldadura, electricidad básica, carpintería fina. Con la carta de recomendación de la corte, finalmente consiguió un trabajo estable en una empresa de mantenimiento industrial. No pagaba mucho, pero era suficiente. Pagaba su renta, su comida y la pensión para Diego. Cada peso de esa pensión lo pagaba con orgullo, no porque la ley lo obligara, sino porque era para su hijo. Los fines de semana con Diego se convirtieron en lo mejor de su vida. Llevaban una rutina: sábados en el parque, domingos cocinando juntos en el cuartito de Roberto, aprendiendo recetas nuevas. «Papá, cuando sea grande, voy a ser arquitecto y voy a diseñarte una casa enorme», decía Diego. «No necesito una casa enorme, hijo. Con que tenga espacio para nosotros dos es suficiente». Un día, 6 meses después del juicio, Roberto recibió una llamada del juez Vega. «Señor Sandoval, ¿puede venir a mi oficina mañana?». «Por supuesto, su señoría». «¿Hay algún problema?». «No, todo lo contrario». Al día siguiente, Roberto llegó nervioso a la oficina. El juez lo recibió con una sonrisa. «Siéntese, por favor. Quiero mostrarle algo». Le entregó un folder. Roberto lo abrió y leyó. Era una propuesta para un programa piloto del tribunal, enfocado en ayudar a padres en situaciones similares a la suya. «¿Qué es esto?». «Es un programa que he estado desarrollando. Padres en Reconstrucción. Proporciona capacitación laboral, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico a padres que quieren cumplir pero enfrentan obstáculos económicos. Su caso me inspiró a crearlo. Su señoría, no sé qué decir. Quiero que usted sea parte del programa. No como beneficiario, ya no lo necesita, sino como mentor, compartiendo su historia, ayudando a otros padres a no rendirse». Roberto sintió lágrimas en sus ojos. «Sería un honor. Hay algo más. La fundación que financia este programa busca a un coordinador. Alguien que entienda la lucha desde adentro. Pagaría el doble de lo que gana ahora. ¿Le interesa? ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo un propósito: ayudar a padres como usted a mantener la conexión con sus hijos, a no ser criminalizados por ser pobres». Roberto aceptó sin dudarlo. 3 meses después, Padres en Reconstrucción había ayudado a 20 familias. Roberto trabajaba incansablemente, usando su propia experiencia para guiar a otros. Una tarde, Claudia lo llamó. Su tono era diferente, menos hostil. «Roberto, necesito hablar contigo». En persona. Se reunieron en una cafetería. Claudia lucía cansada, menos arrogante que antes. «Quiero disculparme», dijo abruptamente. «¿Por todo? Por cómo te traté después del cáncer. Por usar a Diego como arma. Por todo». Roberto no esperaba eso. «He estado en terapia», continuó. «Mi terapeuta me hizo ver que estaba enojada con la vida, con la enfermedad, y te culpé a ti. No fue justo. Claudia, Diego es más feliz ahora que cuando vivíamos juntos. Habla de ti todo el tiempo, de cómo cocinaron juntos, de los dibujos que hacen. Y me di cuenta de que le quité eso durante meses por mi amargura. Lágrimas corrían por su rostro. Fuiste un buen esposo, un buen padre. Eres un buen padre. Y lamento no haberlo valorado cuando lo tenía». Roberto tomó su mano. «Todos cometemos errores, Claudia. Lo importante es aprender. ¿Crees que algún día Diego me perdonará por separarlo de ti? Diego te ama, y sí te perdonará. Los niños tienen corazones grandes. Salieron de esa cafetería con un entendimiento nuevo. No volvieron a ser pareja. Eso había terminado hace años, pero se convirtieron en copadres cooperativos, enfocados en lo que realmente importaba: Diego». Un año después del juicio, el juez Vega organizó un evento para celebrar el primer aniversario de Padres en Reconstrucción. 50 familias habían sido ayudadas. 50 niños mantenían relación con sus padres gracias al programa. Roberto fue invitado a hablar. Subió al podio con Diego a su lado, quien había insistido en acompañar a su padre.
Hace un año, comenzó Roberto, estaba en la corte siendo juzgado por ser pobre, por no poder pagar pensión porque ningún empleador me daba oportunidad después de sobrevivir al cáncer. Me sentía como un fracaso, como menos que nada. Miró al juez Vega en la primera fila, pero un juez vio más allá de los números. Vio a un padre luchando, y en lugar de solo castigarme, me ayudó a levantarme. Me dio oportunidades, esperanza y lo más importante, me devolvió a mi hijo. Diego lo abrazó. La audiencia aplaudió. Ahora trabajo ayudando a otros padres en situaciones similares, y cada vez que veo a un padre reunirse con su hijo después de meses de separación, recuerdo por qué vale la pena luchar. Los niños necesitan a sus padres, y los padres necesitan oportunidades, no solo castigos. Bajó del podio y el juez Vega lo abrazó. Gracias por no rendirse, dijo el juez. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Esa noche, Roberto y Diego regresaron al cuartito de azotea. No era mucho, pero era hogar. Roberto estaba ahorrando para algo mejor, pero por ahora, esto era suficiente. Papá, dijo Diego antes de dormir, cuando sea grande, quiero ayudar a la gente como tú lo haces. ¿Arquitecto o trabajador social? Bromeó Roberto. Ambos. Voy a diseñar casas para gente que no tiene hogar. Como tú casi no tenías cuando estábamos separados, Roberto besó la frente de su hijo. Vas a cambiar el mundo. Campeón. Como tú lo hiciste, papá. Roberto apagó la luz y se acostó en su propio colchón al lado del de Diego. Mirando el techo de lámina, pensó en todo el camino recorrido. Desde el hospital donde conoció a la pequeña Ana, pasando por el infierno del divorcio y la pobreza, hasta este momento de paz. No era rico. Probablemente nunca lo sería. Pero tenía a su hijo. Tenía propósito. Tenía la oportunidad de ayudar a otros. Y eso, al final del día, era la verdadera riqueza.